Muy buenos días. Este video es realizado para la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales con la docente Erika Malpica. Mi nombre es Carol Rocío Ramírez Reyes, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy, analizando las problemáticas actuales en la escuela, una de ellas que encontré y me parece bastante importante es la inclusión. ¿Cómo atender a un estudiante de discapacidad en la escuela? Como lo vemos desde la historia, los estudiantes de inclusión o con discapacidad o los niños especiales llamados antiguamente se han visto segregados de la escuela, se han visto con barreras, se han visto discriminados frente al, como lo vemos acá en el mapa conceptual, frente a los procesos escolares. Entonces, hablemos un poco de las barreras del entorno. Las barreras del entorno muchas veces al principio es la misma familia que no decide aceptar los procesos, la discapacidad de su miembro de la familia o de su niño. Por ello se niegan a acceder a la escuela para poder brindar un proceso de aprendizaje significativo para los niños y las niñas en situación de discapacidad. Luego entonces vemos la siguiente barrera, que son los mismos docentes, quienes ven a los estudiantes con alguna discapacidad como una carga más dentro de su aula de clase, como lo ven no lo ven como una oportunidad de aprendizaje o una oportunidad de conocimiento, de investigación, sino como una carga. Lo he escuchado muchas veces de mis compañeros en el colegio donde laboro, donde dicen, es que tengo 20, 30 o 40 estudiantes y tener un niño con discapacidad es tener una carga más. Entonces yo creo que debemos cambiar ese chip, como dicen popularmente, de que son una carga. Al contrario, podemos aprender, podemos explorar, podemos indagar con sus familias, indagar en las historias, apoyarnos de educadores especiales, porque sí, debe ser que muchas veces no tengamos el conocimiento de las discapacidades, pero sí es una oportunidad para aprender. Otro tema es, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Yo pienso que desde las universidades, desde los procesos sociales, debemos cambiar esos conceptos y pensar que las personas con discapacidad son igual o mejor personas que muchos de nosotros, gracias a la normatividad, desde la constitución política. Ahorita hablamos del decreto 1421 también, de la ley 715, y construcción de diferentes sistemas educativos que nos llevan a que la inclusión sea ya un aspecto importante dentro de la educación colombiana. No más el adecuar ciertos espacios para personas con discapacidad nos está dando nos está ampliando un poco la aceptación social de estas personas. Hablemos un poco del concepto de discapacidad. Es un atributo de una persona, indiscutiblemente. No dejan de ser personas por tener alguna discapacidad, sino es un atributo, o llámese de pronto un poco mal llamado una enfermedad de alguien, porque pues también vemos que hay discapacidades por necesidades médicas. Pero en la discapacidad tenemos que tener un reconocimiento social, porque tenemos dentro de ellos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales que debemos reconocer para darle la oportunidad a la persona de ser igualitarios. Hay diferentes tipos de discapacidad, como lo son la discapacidad física, sensorial, intelectual, múltiple y psíquica. Cada una de ellas le da cierta limitación a la persona. Por ejemplo, una limitación física puede ser una limitación de una persona que ha perdido alguna de sus extremidades y le dificulta
sus procesos motores. Una discapacidad sensorial es aquella que viene de los sentidos y es, por ejemplo, una persona invidente, una persona sorda, que pues también son procesos bastante complicados para poder adaptarse a ciertas situaciones, pero pues como todos vemos no es imposible. Eh, Considero en este caso que nosotros como licenciados debemos formarnos también en estos aspectos para poder brindar a los estudiantes una mejor orientación frente a sus procesos evolutivos. Y qué bueno sería de pronto nosotros poder aprender un lenguaje de señas y dentro del aula enseñar a todos nuestros estudiantes, porque en futuro puede encontrarse con una persona sorda y puede ayudarle a comunicarse con otras personas que de pronto no conozcan el lenguaje. Sería muy bueno poder todos aprender una lectura braille o poder aprender, como lo dije, el lenguaje de señas para poder interactuar de manera más fácil con personas con discapacidad. También encontramos personas con discapacidad intelectual, que son aquellas que limitan su funcionamiento de la capacidad intelectual y puede tener deficiencias en sus habilidades cognitivas y en la participación social. Discapacidades múltiples, que puede reunir alguna de las discapacidades que hemos hablado anteriormente, y una discapacidad psíquica que ya viene más de comportamiento adaptativo y generalmente son asociadas a trastornos mentales. También vemos dificultades del aprendizaje, pero pues son enmarcadas hacia dificultades, hacia procesos momentáneos, que son desórdenes que se manifiestan y pueden evolucionar fácilmente o bueno, progresivamente con ciertas actividades especiales. Muchas veces los docentes confunden una discapacidad con una dificultad de aprendizaje, pero pues tenemos que observar que son completamente diferentes. De pronto una dislexia a una disminución visual que impide el estudiante poder comprender más fácilmente. Bueno, debemos responder nosotros como docentes a las necesidades educativas de los estudiantes, porque recuerdo un día de mi experiencia, teníamos un niño con una discapacidad que no pueda consumir ciertos alimentos. La discapacidad era autismo, entonces no podía tomar ningún alimento con dulce ni con bastante harina. Otro niño nos indaga y nos dice: profe, ¿por qué come así? Le dijimos: mi amor, es que él es especial. Y el niño nos responde: profe, todos los niños somos especiales. Y ese día reflexioné acerca de que sí, todos somos especiales, todos somos parte importante de la sociedad colombiana. Y por eso mismo, desde ese momento, cambié mi concepto de una persona especial. El concepto correcto es, desafortunadamente, discapacidad. Entonces, quiero agradecer por darme la oportunidad de exponer en este momento esos procesos de inclusión en las escuelas. Falta un poco más de tiempo para poder hablar un poco más acerca del tema, profundizar, pero pues básicamente es mi percepción acerca de la inclusión en Colombia y en las escuelas. Así que cierro con una invitación a aprender, a desaprender y a aprender de la inclusión en Colombia y de las personas con discapacidad, que nos puedan enseñar muchísimo más. Muchas gracias.